Dios te bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos está regalando. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar aquí en FM Sion, la 101.3, la emisora de Dios, la emisora que proclama la palabra del Señor. Un tiempo de júbilo, un tiempo de restauración, un tiempo donde la justicia divina empieza a manifestarse con poder en la vida de sus hijos. Y este es el tiempo en el cual debemos inclinar nuestras rodillas ante el Señor y poder proclamar sus grandezas a toda la creación, a todas las criaturas. Es hermoso poder compartir la palabra del Señor en este tiempo. Es hermoso poder estar delante de la presencia del Señor. Es hermoso también poder estar en esta radio y poder transmitir las buenas nuevas que el Señor nos ha dado. En este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, quiero que dispongamos todos nuestros corazones para poder estar delante de la presencia del Señor y poder compartir y poder oír la palabra del Señor, que es la que nos edifica, que es la que nos construye, que es la que nos fortalece, que es aquella la que nos da gozo y alegría en los momentos más difíciles. La palabra del Señor es la que ilumina nuestro camino en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. La palabra del Señor es la que crea las cosas de la nada. ¿Sí? A pesar de que no tengamos nada, Dios hace todas las cosas a través de su palabra. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos, de tener esa palabra de Dios en nuestros labios, en nuestra boca, y poder transmitirla a través de esta emisora radial y a través de las redes sociales, ¿sí? Así que conectate con nosotros en FM Sion 101.3, la emisora de Dios. Y voy a pasar mi número de WhatsApp por si tenés alguna necesidad, vamos a estar orando, ministrándote. Mi número es el 11 30 08 0048. 11 30 08 0048. O podés dejar tus mensajes al WhatsApp de la radio que aparece aquí en pantalla. Y podemos estar ayudándote en lo que vos estés necesitando, en lo que estés pasando. Podemos estar dándote una palabra de aliento, de fortaleza, para que puedas seguir adelante en el camino del Señor. En este tiempo quiero compartir una palabra contigo acerca de la justicia divina, acerca de cuán hermoso es poder saber que Dios es justo y que Dios es el que está pendiente de nosotros, de nuestras situaciones, y es el que va a obrar a favor nuestro en cuanto estemos dentro de su voluntad y dentro de sus propósitos caminando, ¿no? Y obedeciendo, porque en la obediencia está la bendición, pero sabemos que también que en la desobediencia está la maldición. Entonces debemos estar siempre delante de la presencia del Señor como personas obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, obedientes a sus propósitos. Y el gran propósito de Dios es conformarte a ti y a mí como a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos esas personas, somos esos instrumentos, somos hechura de sus manos. Y en el libro de Job, en el capítulo 8, hay una palabra acerca de la justicia de Dios, de proclamar la justicia de Dios. Y proclamar la justicia de Dios tiene que ver con proclamar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en primer lugar. Él ha saciado la justicia divina. Era justo que alguien muera por los pecados cometidos, así como Adán, cuando estaba en el Edén, junto a su esposa Eva, cayeron en pecado y trataron de cubrir la gloria que habían perdido con hojas de parra. Dios lo supo, Dios lo sabe, pero sin embargo tuvo que sacrificar un animal para poder vestirlos a ellos. Creo que aún la sangre de esos animales con los cuales el Señor hizo las vestiduras para Adán y Eva,
aún destilaban su propia sangre sobre los cuerpos de Adán y Eva. Donde entró el pecado, entró la muerte, dice la Escritura. Pero también el pecado merecía el sacrificio y la sangre de alguien. Y durante muchos años se habían ofrecido sacrificios para cubrir los pecados. Pero un solo sacrificio, que es el de Cristo Jesús, es el que quita los pecados del mundo. Es el que quita nuestros pecados. Solamente el sacrificio de la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz, hizo posible que esa justicia sea saciada, porque era justo pagar por el pecado de todos. Y solamente Jesucristo, hombre, Jesucristo Dios, pudo saciar esa justicia porque no había pecado en él y la muerte no podía tocarle. Él puso su vida a favor nuestro. Él la tomó, la puso y la volvió a tomar nuevamente para vencer a la muerte y al pecado una vez y para siempre. Y ya no fueron más necesarios los sacrificios de animales, ni aún sacrificios de personas, ni siquiera nuestros ministerios, ni siquiera nuestro sacrificio físico pueden compararse con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, la justicia divina se derramó sobre todos los seres humanos a favor nuestro, mirando principalmente a través de ese sacrificio que ha colmado esa justicia. Era justo que la ira de Dios sea saciada y la justicia de Dios, la justicia divina, sea cumplida. Entonces pude ver en el libro de Job, capítulo 8, empezando por el versículo 1, cómo Bildad, uno de los amigos de Job, hace referencia a las palabras de Job en el capítulo anterior, en el capítulo 7, donde Job argumenta contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros como personas, como cristianos, levantamos argumentos contra Dios en los momentos difíciles? Argumentamos en contra de Dios a causa de las cosas que nos suceden, a causa de las cosas que nos pasan. Pero sin embargo, Dios es justo. Dios es justo y sabe lo que hace. Un padre sabe lo que necesita realmente un hijo y se lo da en el tiempo justo, ni antes ni después. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo para aquellos que se los pidan. Cuánto más nuestro Padre nos dará todas las cosas que necesitamos en el momento preciso, ni antes ni después. Y Bildad responde a Job acerca de las declaraciones de Job. Dice así en el versículo 2 del capítulo 8 de este precioso libro de Job: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Nuestra boca a veces habla cosas, habla vanidades, y es como un viento impetuoso, un viento que arrasa con todo lo que tiene delante. Lo que proclamamos con nuestra boca es lo que sucederá. En nuestra boca hay bendición y hay maldición. En nuestra boca hay milagros, pero también hay desastres. A veces proclamamos con nuestra boca cosas que no tendrían que suceder en nuestra vida. Empezamos a proclamar con nuestra boca contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y esas palabras se vuelven en un viento impetuoso, arrasando a todas las cosas que están a nuestro alrededor, destruyendo tal vez relaciones, destruyendo vidas. Pero ¿qué es lo que proclamamos con nuestras bocas? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es lo mismo que hacemos
¿Es lo mismo que creemos? ¿Es lo mismo que dice la Escritura? ¿Es lo mismo que dice la palabra del Señor? Nuestra boca tiene que ir acorde a la voluntad y a la palabra del Señor en este tiempo. Nuestra boca tiene que ir a la par del poder de las Escrituras, porque lo que proclamamos con nuestra boca es lo que sucederá en nuestra vida. ¿Y qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos para nuestro prójimo que está a nuestro lado? El Señor obrará conforme a nuestras palabras. El mundo espiritual se moverá conforme a nuestra palabra, porque lo que proclamamos en este tiempo presente, en este mundo material, es lo que se afirma en el mundo espiritual y luego se materializa. Entonces, nuestras palabras tienen que ir acorde a las palabras del Señor. Proclamaremos palabras de bendición y no de maldición. Proclamaremos palabras de milagros y no de desastres. Proclamaremos palabras de salud y no de enfermedad. Proclamaremos palabras que ayuden y levanten a las vidas y no que las hundan por completo. Porque en nuestra boca siempre hay un milagro para proclamar, un milagro para hacer, pero tenemos que saber qué es lo que proclamamos con nuestra boca. No sea cosa que lo que proclamamos con nuestra boca comience a destruir lo que está a nuestro alrededor y aún nuestras vidas, y con nuestros ojos empecemos a ver el desastre que sucede a causa de lo que nosotros proclamamos. Por eso Bildad le reclama a su amigo Job acerca de las palabras que estaba diciendo, que habían nacido a causa de los pensamientos en su mente. Los pensamientos son los que construyen las palabras, y las palabras son las que construyen y mueven nuestras voluntades. Entonces, todo tiene raíz en lo que nosotros pensamos. Nuestras palabras, nuestra voluntad. Entonces, no dejemos entrar pensamientos en nuestra mente que no tengan que ver con la palabra del Señor. Luego en el versículo 3 dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Nosotros, por lo que proclamamos, podemos o no mover el brazo de Dios. La fe es la que mueve el brazo de Dios a nuestro favor. Pero si nosotros maldecimos todo el día, proclamando destrucción, criticando para destrucción a todo el mundo, ¿va a mover Dios su brazo en contra de su propia justicia a causa de lo que nosotros proclamamos? ¿Moverá Dios el brazo a causa de la injusticia que sale de nuestra boca? ¿Moverá Dios el brazo a favor de las quejas que salen de nuestra lengua? Dios no torcerá el juicio. Dios no torcerá su justicia a causa del pecado que salga de nuestra boca, porque Dios es justo y es juez sobre toda la tierra. En el versículo 4 continúa diciendo: si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Todo pecado tiene su consecuencia. ¿Alcanzamos el perdón? Sí. Si nos arrepentimos, alcanzamos el perdón. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado no proclamado delante de su presencia. Un pecado por el cual no nos arrepentimos.
Pero si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero en sí mismo el pecado en su naturaleza trae una consecuencia, que es la muerte, que es la separación de la presencia de Dios. No hay mayor dolor o mayor tristeza, no hay mayor vacío en el corazón del ser humano que estar lejos de la presencia de Dios. Por eso, el pecado que el rey David había cometido le causó tal dolor en su corazón, pero las consecuencias de ese pecado causaron la muerte de ese niño concebido en adulterio. Y David se arrodilló en arrepentimiento y proclamó ayuno sobre su vida y castigó su corazón a causa de su pecado, porque Dios lo había visto y Dios lo arrojó, lo dejó ir en el lugar donde radica el pecado, que es la ausencia de Dios. Bildad le dijo a Job: si tus hijos han pecado, Dios los dejó ir, los arrojó en el lugar de su pecado. Le estaba haciendo entrar en razón a Job. Job, por más sacrificios que ofrezcas por tus hijos, no valdrán la pena si ellos no se arrepienten. Tus oraciones sí llegarán al cielo, a la presencia del Señor. Podrás interceder por tus hijos. Pero, ¿de qué forma estás intercediendo? No ofrezcas sacrificios en vano. Pídele a Dios que su corazón cambie. Pídele al Señor que cambien sus vidas. No ofrezcas sacrificios en vano que no servirán delante de la presencia del Señor. Ah, Señor, mira mi ministerio, mi gran ministerio, todo el sacrificio que estoy haciendo, y lo hago para salvación de mis hijos y de los hijos de mis hijos. No, Dios no va a recompensarte por el sacrificio que hagas. Intercede para que los corazones de tus hijos y los hijos de tus hijos cambien. Porque solamente el Espíritu Santo puede realizar un cambio en la vida de tus hijos. Así como lo hizo en tu vida, que cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne, el Espíritu Santo puede hacer ese cambio radical. Señor, intercedo por mis hijos, para que cuando llegue el momento, tú puedas cambiar ese corazón. Tú puedas cambiar ese corazón. Mis sacrificios no valen la pena, porque solamente tú has aceptado un sacrificio y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso te pido que ese sacrificio sea valedero también para mis hijos. Hace un tiempo atrás, hace poquito, unos meses atrás, falleció mi madre. Pero Dios me dio la posibilidad, por su gracia y por su misericordia, porque siempre he orado por la salvación y sigo orando por la salvación de mi familia. Le dio la posibilidad a mi madre, en el día de su cumpleaños, estando internada, cumplía 73 años. Los médicos me dieron la posibilidad de pasar en este tiempo de pandemia que no se pueden ver a los familiares que están internados. Pero sin embargo la misericordia de Dios prevaleció, porque Dios es justo. Y me permitió ver a mi madre y hablar con ella. Y ella me dijo: oh Val, ora por mí porque tengo mucho miedo. Y ella era una persona que creía en todo lo que se le presentaba. Creía en los ovnis, creía en el asteroide que iba a estrellarse contra la Tierra, creía en muchísimas cosas.
pero no creía en Dios. Pero en ese momento de mucho miedo, pidió que yo ore por ella. Oré por ella, pero también le dije que ella ore por su salvación. Y ella rogó a Dios por su salvación. Y al otro día a las 5:10 de la mañana se la llevó el Señor. Dios es un Dios justo. Si has orado por la salvación de tus familiares, si has orado por la salvación de tus hijos, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios es justo y fiel a tus oraciones. Y te dará el momento, y le dará el momento a tus familiares para que puedan arrepentirse delante de la presencia de Dios y puedan alcanzar la salvación en este tiempo. Luego dice en el versículo 5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, de mañana, a la primera hora del alba de la mañana, en el primer momento del día, antes de que empiece el día, ese es el momento de rogar a Dios. Es el momento de introducir a Dios en mis situaciones, en mis momentos más difíciles. Es el momento en el cual debemos meternos en la presencia de Dios para dirigir el día y ofrecer el día al Señor. Es el momento en la mañana para santificar y bendecir el día que vamos a vivir. Si has abierto los ojos, es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida. Entonces, al abrir tus ojos, ese es el momento en el cual debes empezar a proclamar el nombre de Dios y la justicia divina. Es el momento donde debes ofrecerle el día que Dios te ha regalado. Señor, este día que tú me regalaste, yo te lo ofrezco para que sea para la gloria de tu nombre. Este día tiene que glorificar tu nombre, Señor. Y haz en este día conmigo lo que tú quieras. Porque si ciertamente de mañana tú buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, luego en el 6 dice, si fueres limpio y recto, la limpieza y la rectitud delante del Señor. Me hablan de pedir perdón todos los días por mi pecado, por mis pecados. Señor, no sé lo que voy a vivir en este día, pero si pecare contra ti, perdóname, Señor. Ruego por mi alma para que tú me perdones y que me dirija tu Espíritu Santo en camino recto. Y pon en mí, Señor, un espíritu recto y un corazón obediente delante de tu presencia. Esta tiene que ser mi oración cada mañana, de caminar en santidad delante del Señor, para que mi día sea de bendición y para que mi vida sea de bendición para los demás, para caminar en santidad delante de la presencia del Señor, ser obediente a su palabra y que su nombre sea glorificado en mi vida y en la vida de los que me rodean, para que no haya enojo, para que no haya ira, para que no haya desobediencia, sino que haya rectitud de corazón delante del Señor. ¿Cuántas veces nos levantamos apurados y hacemos nuestras oraciones apuradas sin darle tiempo ni lugar a derramar mi corazón delante de la presencia del Señor? Y ahora vamos a ir a una tanda y después de la tanda seguimos con este tema tan apasionante que es la justicia divina derramada en nuestras vidas. Te espero después de la tanda para que esta palabra te sea de bendición a tu vida como lo es para mi vida. Dios te bendiga.